Vale, este vídeo lo hacemos para intentar explicar qué es la corrección de yates y cuándo tenemos que utilizarla en los ejercicios. Bueno, para ello vamos a coger un enunciado típico, el cual vamos a pegar aquí, si me deja, ahí está. Vale. Bueno, ahí nos dice, en una empresa se fabrican microcircuitos. Se ha comprobado que el 10% salen con algún defecto y que compramos una remesa de 300 microcircuitos. Bueno, vamos a tomar nota de los datos. A ver, aquí hablaríamos que la probabilidad de que el microcircuito tenga un defecto es de 0,1, porque es el 10%, y tendríamos un número total de experiencias que serían 300 microcircuitos, que son la remesa que compramos. Bueno, nos preguntan, por lo tanto, la probabilidad de que tengamos más de 27, o sea, que la X sea mayor de 27, y nos estamos refiriendo a tener defecto. Bien, aquí por lo tanto nosotros estaríamos delante de una función de distribución binomial que se denota binomial NP, en donde n es el número total de experiencias, que son 300, y p es la probabilidad del éxito de lo que estemos hablando, que en este caso es tener defecto, que sería 0,1. Vale, si nosotros ahora intentamos contestar a esta pregunta que nos formulan aplicando la función de distribución binomial, evidentemente tendríamos que hacer la probabilidad de la x28 más la probabilidad de la x29 y así sucesivamente hasta llegar a la probabilidad de la x300. Bueno, es evidente que esto sería eterno. O sea, este camino no es viable para contestar a esta pregunta. Bien, es verdad que tenemos delante un enunciado de una típica función de distribución binomial. Es más, el número combinatorio, incluso podríamos hacerlo, la calculadora podría darnos incluso ese 300 sobre 300 o 300 sobre 299, las calculadoras que manejamos incluso podrían con ese número combinatorio. Pero bueno, entonces repetimos, no es viable hacerlo por una función de distribución binomial. En esos casos, entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de, vamos a ponerlo aquí, se llama así, Laplace, es el teorema que nos dice lo siguiente. Nos dice que si n es mayor que 10 y el producto de n por p es mayor que 5 y el producto de n por q es mayor que 5, automáticamente nosotros podemos adoptar o podemos calcular sin ningún problema la media, que va a ser igual a n por p, y la desviación típica, que va a ser igual a la raíz de n por p por q. Y entonces, haciendo estas, calculando mejor dicho, estas dos variables, la media y la desviación, automáticamente ya podríamos hablar de una función normal de media, la que nos dé, y de desviación típica, la que nos dé. O sea, podríamos utilizar una función de distribución normal. Es decir, pasaríamos de una función binomial a una función normal. Bueno, pero claro, ¿qué ocurre? A ver, vamos a ponerlo aquí. Hemos pasado de una función binomial NP a una función normal media desviación. Pero evidentemente, pero el teorema que acabamos de utilizar, el teorema de Laplace, vamos a ponerlo ahí, es un teorema que es aproximado. Por lo tanto, siempre lleva asociado
un error. Y vamos a ponerlo en grande. Para tratar de reducir ese error, vamos a ponerlo así en grande. Para los que pausáis la pantalla podréis procesar esto con más calma. Se aplica la llamada corrección de yates. Bueno, entonces, a ver, que nos quede claro. La corrección de yates la vamos a utilizar siempre que tengamos una normal, una binomial, una función de distribución binomial, con una n mayor de 10, un producto np mayor de 5 y un producto nq mayor de 5. Bueno, entonces, vamos ahora a tratar de explicar en qué consiste realmente la corrección de yates. ¿Cómo se aplica? A ver, esto os suele costar un poquito. Yo voy a tratar de poner aquí todas las posibilidades que pueden aparecer para que cuando tengáis alguna duda las podáis mirar. A ver, hemos dicho entonces, la corrección de yates nos permite pasar de una función de distribución binomial, que ya sabemos que se denota BNP, y que por lo tanto implica una variable aleatoria discreta, ahí está la clave, a una función de distribución normal, que denominamos n media desviación, y que está asociada a una variable aleatoria continua, o sea, a un intervalo. Bueno, entonces, nos pueden aparecer diferentes ejemplos. A ver, vamos a poner los que pueden aparecer. Vamos a tratar de ponerlos todos. A ver, por ejemplo, si nosotros buscamos una probabilidad de x igual, pues yo que sé, a un número, al 2, un número bajito. Bueno, marcamos aquí el 2. Y entonces, automáticamente, como nos tenemos que mover entonces en una variable aleatoria continua, tenemos que organizar un intervalo, pues lo que se hace es aumentar un 0,5, en este caso a la derecha, y un 0,5 a la izquierda. Aquí estaríamos en el 1,5 y aquí estaríamos en el 2,5. Y por lo tanto, el intervalo en el que nos moveríamos sería el 1,5 hasta el 2,5. Y por lo tanto, buscaríamos una probabilidad, vamos a borrar, que he puesto la x donde no debía, entre el 1,5 mayor o igual que x, vamos a denotar x' para que se vea que viene de corrección de yates, y aquí tendríamos un 2,5. Vale, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, buscamos una probabilidad de una x mayor o igual que un número? Vamos a seguir jugando con el 2. Vale, vamos a poner aquí el ejemplo. Yo pongo aquí el 2. Entonces yo busco una probabilidad mayor o igual que el 2, es decir, yo tengo que ir hacia la derecha. Pero claro, esta variable discreta que sería el 2, yo la tengo que convertir en un intervalo. Entonces cogemos el trocito de intervalo, en este caso a su izquierda. Por lo tanto, nos moveríamos desde el 1,5 en adelante. Y aquí hablaríamos de una probabilidad de una x' mayor o igual que 1,5. Estamos cogiendo y metiendo este intervalo. Vale, vamos a poner otro ejemplo. Probabilidad, vamos a hacer lo contrario, de la x menor o igual que 2. Bueno, pues lo mismo. A ver, yo marco aquí el 2. Y como busco una probabilidad de una x menor o igual, ahora tengo que ir hacia la izquierda. Entonces voy a organizar el intervalo por este lado, o sea, le voy a añadir un 0,5. Por lo tanto, nos moveríamos desde el 2,5 hacia la izquierda. Y hablaríamos de una px' menor o igual de 2,5. Vale, esto cuando tenemos mayor o igual, menor o igual. Pero ¿qué pasa si tuviésemos la p de una x solamente mayor que 2?
Vamos a ver lo que ocurre en ese caso. A ver, yo marco aquí el 2 como punto en blanco, porque realmente no lo cojo. Y entonces, yo busco una x mayor que 2. Evidentemente tengo que ir hacia la derecha. Entonces, como el 2 no lo puedo coger, yo voy a organizar el intervalo por este lado. Y entonces realmente me voy a mover desde el 2,5 en adelante. Por lo tanto, será una x' mayor o igual de 2,5, o sea, le he sumado 0,5. Evidentemente, el caso contrario, si tuviésemos una x menor que 2, las posibilidades, a ver, yo marco aquí el 2 como punto en blanco porque realmente no lo cojo. Como busco una x menor, voy a ir hacia la izquierda. Entonces, donde hago el intervalo es por la izquierda, es decir, aquí estaríamos hablando del 1,5. Por lo tanto, nos moveríamos desde el 1,5 cogiéndolo hacia la izquierda. Y eso se traduciría en una probabilidad de una x' menor o igual de 1,5. Bueno, nos queda un último caso ya de ponerlos todos. Y es que tuviésemos una probabilidad entre dos números. Vamos a ponerlo así, entre dos números A y B. Bueno, marcaríamos ahí los dos números, el número A, el número B. Evidentemente ampliamos intervalo por la derecha, ampliamos intervalo por la izquierda. A esto le restaríamos 0,5, a este le sumaríamos 0,5 y esto nos quedaría puesto de la siguiente manera: A menos 0,5 menor o igual que x' menor o igual que b más 0,5. Bueno, estas son todas las posibilidades que pueden aparecer en la corrección de Yates. Ahora vamos a volver a nuestro ejercicio. Vamos a volver a recordar aquí el enunciado. Vamos a ver si me lo deja pegar. Aquí. Vale, ahí lo teníamos. Bueno, y entonces vamos a empezar ya a resolverlo. Bueno, entonces nosotros teníamos una binomial NP. Una binomial en donde la n era 300 y la probabilidad de tener defecto era 0,1. Hablábamos de defecto. Vale, y buscábamos la probabilidad de que x fuera mayor que 27. Bueno, vamos a ver si cumple las condiciones del teorema, que eran que la n tiene que ser mayor que 10, que n por p tiene que ser mayor que 5 y que n por q también tiene que ser mayor que 5. Vamos a calcularlas. Evidentemente la n es 300, que es mayor que 10. 300 por 0,1 va a dar 30, que es mayor que 5. Y 300 por 0,9, que es el suceso contrario al suceso P, bueno, la probabilidad del suceso contrario, mejor dicho, esto va a dar 270, que también es mayor que 5. Por lo tanto, cumple las condiciones del teorema y automáticamente vamos a poder hallar la media y la desviación. La media se calcula siempre n por p y la desviación la raíz cuadrada de npq. Si nosotros ahora las calculamos, pues tenemos una media de 30 y vamos a tener una desviación, que ya la tengo aquí calculada, que es raíz de 27. La pongo en raíz porque da un montón de decimales para no perder información. Bueno, por lo tanto, nosotros automáticamente ya podemos hablar de una función normal, media desviación, o sea, una normal 30 raíz de 27. Y si hacemos la corrección de Yates, a ver, recordamos, nosotros teníamos una x mayor de 27, recordamos lo que hemos puesto hace un momentito. A ver, aquí tendríamos el 27, como vamos como una x mayor, vamos hacia la derecha, y entonces cogemos este intervalo, es decir, le añadimos un 0,5. Por lo tanto, realmente nos moveremos en el intervalo
o sea, en la probabilidad de x' mayor o igual de 27,5. Hemos hecho la corrección de Yates para tratar de minimizar el error que nos da el teorema de Oberth-Laplace, que siempre lleva asociado un cierto error. Bueno, pues ahora ya solo tendríamos que trabajar ya con la función de distribución normal. Vamos a otra pantalla. Ahí vamos. Bueno, vamos a volver a poner los datos. A ver, B, teníamos 300, 0.1. Ahora tenemos una normal, 30 raíz de 27. Aquí teníamos una probabilidad de x mayor de 27 y por lo tanto ahora tenemos una probabilidad de x' mayor o igual de 27.5. Le hemos añadido 0,5. Hemos pasado de aquí a aquí haciendo la corrección de Yates. Que volvemos a recordar, que os quede clarísimo. Yates solo es cuando tenemos un enunciado con datos que son para la función de distribución binomial y que por el número de experiencias que es mayor de 10 y porque se cumple lo de NP y NQ, automáticamente la convertimos en una función de distribución normal. Bueno, y ahora vendría ya el último paso, y es que tenemos que trabajar con una función de distribución normal de media cero y de desviación típica 1. Y tenemos que trabajar con lo que se llama una variable tipificada z. Entonces, el paso de esta normal a esta normal, que os quede claro, es tipificando la variable. Bueno, ¿y cómo se tipificaba la variable? Bueno, pues recordamos, la z siempre se calcula la x menos la media partido de la desviación. Entonces, en nuestro caso, aquí, vamos a ver, nos quedará una z mayor o igual, nuestra x es 27,5, le vamos a quitar la media que es 30, lo vamos a dividir entre la desviación típica que es 27 y esto nos va a dar la p de una z mayor o igual, la vamos a poner aquí abajo porque no me va a caber, a ver, vamos a ponerlo aquí abajo, probabilidad de una z mayor o igual, y esa operación da menos 0,481125 y más decimales. Bueno, aquí ahora ¿qué hacemos? A ver, nosotros recordamos, en la tabla que vamos a manejar, la z tiene un número entero y dos decimales nada más. Entonces, miramos por aquí y redondearíamos. Como el tercer decimal es un 1, pues esto evidentemente nos va a quedar una p de una z mayor o igual que menos 0.48. Bueno, y ahora recordamos, vamos a ver, las tablas que nosotros vamos a manejar, la tabla que os van a dar en la BAU, en el examen, bueno, en el instituto, da igual, aquí y aquí es donde están las zetas. Entonces, y aquí, en este mare magnum de números que empieza en el 0,5 y más o menos se acerca al 1, es donde están las probabilidades. Pero claro, estas tablas están organizadas evidentemente como una normal 0,1 y para zetas menores o iguales que un número positivo. Entonces, aquí a nosotros nos ha quedado pues todo al revés. En lugar de menor o igual nos ha quedado mayor o igual y en lugar de un número positivo nos ha quedado un número negativo. Entonces nosotros tendríamos que recordar que cuando ocurre eso va a ser igual a la probabilidad de la z, ya menor o igual que la cifra positiva, 0,48. Por lo tanto, nosotros aquí buscaríamos el 0.4 y aquí buscaríamos el 0,08. E iríamos a leer aquí a la tabla y si hiciésemos la lectura nos va a dar 0,6844. 0,6844. Es decir, tendríamos un 68,44% de posibilidades de que más de 27 microcircuitos
saliesen defectuosos en una remesa de 300 microcircuitos. Bueno, pues a ver, esto era el vídeo que quería hacer para que os quedase más o menos claro cuándo se utiliza una corrección de yates, cómo se hace, que aquí viésemos todas las posibilidades que nos pueden aparecer, porque aquí normalmente os hacéis un pequeño lío. Y bueno, pues espero que se haya entendido, espero que ahora sepáis hacer bien la corrección de yates, y vamos a parar el vídeo aquí. Espero que os haya resultado útil, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.